En Mateo 4:17, que fue el versículo con el que comenzamos la semana pasada, Jesús comienza a predicar y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablábamos de que esa palabra arrepentirse, si la vemos en todo el contexto de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, es cambio de mente, cambio de propósito y regresar a Dios. Ustedes no van a encontrar arrepiéntanse en el Antiguo Testamento, van a encontrar es regresen a Dios. Y es la misma esencia, es la misma palabra. O sea, la esencia de la palabra es regresar a Dios. Y colocábamos un ejemplo del esposo que sale enojado con su esposa y dice, me voy a divorciar, y se va hacia la notaría. Y antes de llegar a la notaría, dice, no, ya no voy a pedir el divorcio, me voy para el burdel. Entonces, ese no es arrepentimiento bíblico, ¿sí? El arrepentimiento bíblico no es solamente cambiar de opinión, sino cambiarla y regresar ¿a quién? A Dios, a la fuente. Muy bien. Entonces, hace 8 días pedíamos que todos estuviéramos dispuestos a arrepentirnos. Y otra cosa que pedía era que no viéramos las enseñanzas fuera de contexto. Por la gracia de Dios y gracias al Señor, hemos podido dar toda una serie de enseñanzas, sobre todo con los jóvenes, de lo que es el plan de las edades, y cada enseñanza está dentro de un contexto. Cada enseñanza hace parte de un todo, y a cada enseñanza en la página le hemos colocado un numerito. Entonces ustedes entran a la página y dice 3, 4, ¿sí? 30, 37, etcétera, y ese numerito es para que la persona que entre a ver esa enseñanza, ¿sí? sepa que hace parte de ¿qué? De un todo, porque si está la 37 también tiene que existir ¿cuál? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera. Entonces todo lo debemos ver en ese marco global. Ahora, la enseñanza de hace 8 días generó en algunos preguntas, en algunos generó reflexionar, algunos no pudieron dormir, y eso está bien porque el Señor usualmente tiene la costumbre de quitarle el sueño a sus hijos, de hacerlos reflexionar, de hacerlos meditar. Así como hay otros que de pronto escuchamos la enseñanza y ¿sí? Vino, pasó y se fue. Pero hay otros que la tomaron y quedaron confrontados con ciertas cosas, y eso es muy bueno. Generar preguntas acerca de nuestra fe, lo que estamos haciendo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué oro de esta manera? ¿Por qué hago ciertos actos? Eso es muy bueno, el Señor nos hace esas preguntas, nos confronta para que encontremos la verdad. Hace 500 años, un joven monje empezó a hacer preguntas acerca de por qué la Biblia decía una cosa y la iglesia tradicional decía otra, y generó todo un movimiento de la Reforma protestante. Hace 2000 años, otro joven vino a su generación, el Hijo de Dios, se presentó ante los fariseos y escribas y les dijo, ¿ustedes por qué dicen una cosa pero hacen otra? Y generó toda una serie de preguntas. Jesús hablaba por medio de parábolas, Jesús hablaba, cuando le preguntaban algo él respondía, pero primero ustedes respóndanme en otra cosa. Entonces las preguntas no les debemos temer, Dios es un Dios de preguntas y Él está dispuesto a responderlas, pero algo mucho más interesante, a dejarnos con más preguntas, porque las preguntas nos llevan a buscarlo a Él, a ir a Él. Papá, ¿cómo es esto? Papá, ¿qué es lo que tú dices acá en la palabra? ¡Wow! Y nos lleva siempre a buscarlo a Él. En la Biblia hay más de 3000 preguntas, a Jesús le hicieron más de 180 preguntas y solo respondió 3 directamente. Entonces, no las sabemos todas, pero no tenemos que sabérnoslas todas. El todo es que apuntemos a la fuente, que sí se las sabe todas, que es Dios, el Padre, y su Cristo, Jesús. Entonces las preguntas no nos deben asustar. Entonces si quedaste con preguntas y vas a quedar con preguntas, eso es muy bueno, porque las preguntas te van a llevar a buscar respuestas, y esas respuestas pueden cambiar tu vida. En el caminar con Dios, no es tanto encontrar las respuestas a todas mis preguntas, es el encontrar las preguntas adecuadas y no perder tiempo en las que no suman. Por ejemplo, todos ustedes han escuchado cómo en el medioevo surgía todo un debate acerca de si un ángel podría caber en el ojo de una aguja o no, de un alfiler. En la cabeza de un alfiler, ¿cuántos ángeles podrían caber ahí? Y disertaban respecto a eso y demás.
Son preguntas que no llevan a ningún lado y no es la clase de preguntas que Dios hace. ¿Listo? Entonces le damos gracias al Padre por esta mañana. Pero hay otra cosa que quiero también poner, y por qué estoy hablando de esto. Porque muchas veces nosotros juzgamos algo que se dice o una palabra y usualmente juzgamos más lo que no se dice. No sé si a ustedes les ha pasado, me pasa mucho en WhatsApp. Yo pregunto a un grupo de personas, les pregunto, ¿quién puede mañana traer un globo? ¿Y saben quiénes son los primeros que responden? Los que no pueden. Yo no puedo, yo no puedo, yo tampoco puedo, yo tampoco puedo. Yo no pregunté eso. ¿Les ha pasado en la oficina de pronto? ¿Quién puede ayudarme con tal cosa? Y los que no pueden son los primeros en responder. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Entonces, muchas veces leemos más lo que no es que lo que es. Entonces, imaginen esto. La Biblia va de Génesis a Apocalipsis. Es imposible, bueno, es imposible no. Es muy difícil que tú la puedas leer en una hora con todo el entendimiento, ¿cierto? Yendo al original y buscando qué dice en el griego, en el hebreo, o sea, ¿cierto? Es muy complicado que la llegues a hacer eso. Aún con lectura rápida puedes pasar por ella y leerla, pero lo que te va a quedar está en veremos. Pero nosotros esperamos que los pastores y líderes muchas veces en sus enseñanzas digan de todo. Entonces, si el pastor enseña acerca de el esfuerzo y la dedicación, entonces dicen, ay, no mencionó la oración, está enseñando solo esfuerzo propio. Pero resulta que es que ya la oración la mencionó en otra enseñanza, pero no las conectamos. Entonces ponemos una carga sobre líderes y pastores a que tienen que hablar de todo en una enseñanza, y si dejan algo por fuera, si dejamos algo por fuera, ay, ¿sí ve? Ya no creen en esto, ya no creen en lo otro. Entonces, si hablo de la oración y no menciono las obras, van a decir, ¿sí ve? Está hablando de solo oración, pero la Biblia también habla de obras. Sí, o sea, el hecho de que lo diga en una enseñanza no descarta lo otro. Entonces, por favor, escuchen lo que vamos a decir y no escuchen lo que no vamos a decir. O sea, no tomen como que si no menciono algo es porque no es importante. Yo no vengo acá y les hablo durante una hora de mi esposa y mis hijos, pero les aseguro que son muy importantes y valiosos para mí. El que no los mencione en este espacio de tiempo no quiere decir que no lo sea. ¿Listo? Porque algunos a veces dicen, no, pero no mencionó tal cosa, no, pero no habló de tal otra. Hay mucho, y por eso es que es toda una serie de enseñanzas, sí, hay mucho, mucho por descubrir. Pablo pasó en Éfeso 3 años levantando esa congregación, estando con ellos y predicándoles de día y de noche, nos relata en Hechos. 3 años de día y de noche. Nosotros nos vemos aquí una vez a la semana y tenemos 2, 3 horas hoy, por ejemplo, de prédica, ¿sí? Y no es lo mismo que estar de día y de noche. Por allá alguien se rió, la cogió muy bien. ¿Listo? Entonces les pido eso, que miremos todo en su contexto, ¿vale? Lo que el Padre está hablando. Con todo eso en mente vamos a continuar. El tema de hoy se llama Entre dos mundos, recobrando la concepción divina de espiritualidad. Entre dos mundos. En el capítulo anterior, en la sesión anterior, estábamos viendo lo que era cosmovisión, que es nuestra manera de ver e interpretar el mundo, ¿cierto? Es lo que está en el fondo de nosotros, de nuestro corazón, si lo quieren decir de esa manera, de nuestra mente, de nuestro ser. Y esto genera una serie de valores que generan comportamientos y generan una cultura. Entonces, si mi cosmovisión es que existe una fuerza que se llama la suerte, eso va a hacer que yo valore ciertas cosas como las cerraduras y las patas de conejo, y no valore los gatos negros y las escaleras, les tenga cierta reserva. Esto va a generar una serie de comportamientos, que cuando esté en una tienda por allá en un pueblito, voy a comprar herraduras y patas de conejo, y cuando esté caminando por la calle y vea una escalera, voy a moverme a un lado para evitarla. Porque mi cosmovisión es que existe una fuerza llamada suerte, y que esta fuerza se mueve sobre mi vida si yo hago ciertas cosas o no. Esto es solo un ejemplo. Y al generalizarse esto en una familia, en una comunidad, en una ciudad, se vuelve una cultura. Esto es lo que vimos la vez pasada. Y hablábamos de que hay 3 cosmovisiones. La cosmovisión materialista atea,
que me dice que la realidad es únicamente lo material. O sea, toca al que está a tu lado, ¿sí? Entonces ella dice, solamente esto es lo real, lo que yo puedo tocar, lo que puedo percibir con mis sentidos. No existe una realidad espiritual. Esa es la cosmovisión con la que crecemos nosotros, crecen nuestros hijos, ¿cierto? En el colegio desde pequeños y demás, programas de televisión y demás. No hay nada más sino lo que puedes ver, sentir o leer, ¿cierto? Tu vida se trata de nacer, crecer, reproducirte y morir. Esa es una cosmovisión materialista atea. Ahí no hay Dios, no hay esperanza, no hay principio, ¿cierto? Con intención y no hay un destino. Está la cosmovisión animista, que dice que la realidad es lo espiritual y lo espiritual controla cada aspecto de lo material. Esta cosmovisión es fatalista porque le quita al hombre su voluntad. Entonces, el hombre no es que sea ni bueno ni malo, sino que los espíritus lo controlan. Entonces, no tiene voluntad. Entonces, el que nace pobre se queda pobre. ¿Por qué? Porque así fue el destino que los espíritus determinaron para él. Esta es una cosmovisión animista. Entonces, tenemos en un lado el materialismo que dice lo único real es ¿qué? Lo natural, ¿cierto? Lo que puedo tocar y percibir. Y tenemos a los animistas que dicen que lo único, ¿cierto? La realidad realmente es lo espiritual y controla como títeres a lo natural. Entonces detrás de cada objeto, de cada cosa hay un espíritu controlándolo. Entonces el hombre no tiene voluntad. Y en el materialista el hombre es autosuficiente. No necesita de nadie y cada quien crea su propia realidad. Y la tercera se llama el gnosticismo o la cosmovisión dualista. Esta dice, sí hay una realidad material, sí hay una realidad espiritual, pero ambas no se tocan. La material, ¿cierto? Toca al que está a tu lado, hazle así, dale cosquillas, a ver. Dile, a ver, sonríe porque estás muy serio. En serio, míralo y hazlo sonreír, a ver. Mírale esa cara y dile, uy, hola. Hazlo sonreír, no, todavía está seria. Eso, muy bien, ya él sonrió. Esto que podemos tocar, ¿cierto? Es impuro, malo y ordinario. Dile, no tú. Al que está a tu lado, tú no. Tú eres la obra maestra de Dios. Que es lo que nos dice Efesios 2:10. Que somos hechura suya, esa palabra hechura suya es la palabra poema, ¿cierto? En el griego, y es la obra maestra de un gran artista. Entonces está diciendo, somos la obra maestra de Dios. Entonces dile que se te lo eres la obra maestra de Dios. Ay, sí lo dicen, ¿no? Con orgullo, muy bien. Pero el dualismo, ¿qué dice? No. Eres feo, impuro, mundano, pero hay una realidad espiritual que es buena, pura y santa. Entonces, lo que debe hacer el hombre es desechar todo lo material y buscar trascender a esa realidad. Y son realidades que no se tocan. La una no tiene parte con la otra, están separadas. Entonces ellos desprecian el cuerpo y todo lo demás. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Buscar la realidad espiritual y dejar la material, porque es inferior. Y hablamos de cómo todas esas cosmovisiones son la manera en que yo leo la Biblia. O sea, yo tengo esas cosmovisiones en mi cabeza y con esa cosmovisión muchas veces yo voy a leer la Biblia. Entonces el materialista va a encontrar a un Dios preocupado únicamente por lo material. El animista va a encontrar a un Dios, ¿cierto?, preocupado únicamente por los espíritus y que los espíritus controlan todo. Y el dualista va a encontrar y va a leer acá que hay una realidad espiritual a la que debemos anhelar, desechando toda la realidad material. Entonces vamos con lo que llamamos preconceptos, que son esas maneras de pensar, a la palabra, y vemos en la palabra cosas que ella no está diciendo. Porque no vamos a ella y le decimos, Padre, háblanos, ¿cuál es tu gran historia? Sino que generamos un preconcepto y vamos a la palabra y leemos ese preconcepto, ya sea propio, ya sea por la cultura, ya sea por incluso alguna entidad religiosa que nos lo coloca en nuestras mentes. Entonces, un ejemplo de preconcepto
es el fin de los tiempos. Cuando hablamos del fin de los tiempos, pensamos en ¿qué? En las películas, los libros, los cómics, las series de televisión, ¿sí? Lo que nos han enseñado muchas veces, que hablan del fin de los tiempos, ¿cierto? Y pensamos en destrucción, en caos, ¿cierto? En muchas de estas cosas. Y pensamos en que al final de los tiempos, pues, ¿qué es el fin de los tiempos? Pues el fin de los tiempos. Y todo se destruye, todo lo material se destruye y vamos a estar en el cielo. Y tenemos ese preconcepto, y es un concepto cultural. Y vamos a la Biblia, Mateo 24:3. Y en la Biblia dice que estaba Jesús sentándose en el monte de los olivos y ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? En Mateo 24:3. Si ustedes van a Mateo 24:3, algunas de sus versiones dicen el fin del siglo o el fin de la era, y algunas dicen el fin del mundo. Y es muy interesante porque esa palabra es aion, que es espacio de tiempo, se refiere a una edad, a una era de tiempo, no se refiere al cosmos, que es el mundo, el universo. Pero ¿qué hicieron algunos traductores? Al ir a esa frase que habla de el fin de una era, el fin de los tiempos, dijeron, bueno, esto se debe referir es al fin del mundo. Entonces cambian la palabra tiempos por mundo porque es más entendible, porque todos ya tenemos un preconcepto del fin del mundo, pero le quitan a ese versículo su significado completo. Y resulta que la palabra para fin tampoco es del todo la adecuada, es consumación. O sea, ¿cuál va a ser la consumación de los tiempos? Cuando se consuma un matrimonio, ¿el hombre y la mujer físicamente se mueren? Pregúntale a que está a tu lado, a ver que te responda. Se consuma el matrimonio, apenas está ¿qué? Comenzando, ¿cierto? Finaliza ¿qué? La era de soltería, pero comienza una nueva era, ¿cierto? Como esposos, como una sola carne. Pero de alguna manera, por nuestros conceptos, cuando leemos en la Biblia la consumación de los tiempos, pensamos en destrucción total. Sí, van a haber desastres porque es lo que Jesús dice en su escritura, ¿cierto? Pero no es la destrucción de todo lo material. Es la consumación. Así como en un matrimonio. El hombre y la mujer no mueren físicamente. Sí morimos en muchas otras áreas, ¿cierto? Es parte de la esencia del matrimonio, ese proceso de muerte, porque la muerte genera resurrección, que genera nueva vida, ¿cierto? Entonces el hombre debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia y como se dio a sí mismo por ella, ¿cierto? Hay un proceso de muerte. ¿Sí? Tienes alguien que sea esposo por ahí al lado y le muérete. Y la mujer también debe morir a muchas cosas como su orgullo y demás, porque dice la mujer, sujétese a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces hay un proceso de renuncia, de muerte, un proceso muy hermoso que lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Vamos con nuestros preconceptos a la palabra y leemos en ella cosas que ella no ha dicho, en vez de decirle, háblanos. Porque todos tenemos preconceptos, todos tenemos una cosmovisión. Y no es un asunto de religión, es un asunto de cultura. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos cuando vayamos a la palabra, cuando leemos un pasaje como este, por ejemplo, es la siguiente. Si yo voy a ese tiempo con Jesús y le pregunto a un joven hebreo, ¿qué es la consumación de los tiempos? ¿Qué me va a responder él?
¿en qué va a pensar él? No va a pensar en las películas, en Armagedón, no va a pensar en qué va a pensar ese joven. Y esa es la clase de preguntas que nos van a llevar a enriquecer aún más nuestra lectura, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Preguntarle estas cosas a la palabra. Porque yo ya tengo un concepto actual. Pero si yo le digo esto a un joven hebreo del primer siglo, ¿qué va a entender? Y probablemente va a decir, pues lee Isaías, porque en todo Isaías se nos relata lo que va a ser esa era de tiempo. En todo Isaías se relata acerca del fin, la consumación de los tiempos y el comienzo de una nueva era, el reino de Dios establecido en la tierra. Recuerden que Jesús viene ¿para qué? Para ser reconocido por las naciones como rey. Él ya es rey. En este momento, spoilers, en este momento él es rey, ¿cierto? De los cielos y de la tierra. Y viene para establecer, ¿cierto? Ese señorío, ese reinado físicamente en la tierra. Y aún, si tú en Génesis 21:1, donde dice que hay nuevos cielos y nueva tierra, aún si tú dices, pero ahí muestra que la tierra va a ser destruida porque dice que la tierra pasó. ¿Ustedes son una nueva criatura? ¿No son una nueva criatura? ¿Lo declara la Escritura? ¿Me dice la canción así? Pero todavía no han sido destruidos. Qué interesante, ¿cómo pueden ser nuevas criaturas? Pero bueno, aun si yo creo que la tierra va a ser destruida, ¿listo? En Génesis 21, versículo 1 y 2, aun si yo creo que la tierra va a ser destruida, antes de Apocalipsis 21, 1 y 2, está el reinado milenario de Jesús, donde Jesús reina por 1000 años sobre la tierra. Y por eso es que en el sermón, ¿cierto?, del monte, como lo hemos llamado, cuando está Jesús enseñando, dice, los mansos, ¿qué van a hacer? Heredarán la tierra. Y por eso en Apocalipsis 1, 8, 9, 10 en adelante, dice que nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, así yo crea que en mi Apocalipsis 21 todo, la tierra es destruida y aparece una nueva tierra, ¿cierto? Un nuevo sistema solar, como lo quieran pensar. Aún si yo pienso eso, tenemos un milenio reinando ¿con quién? Con Jesús. ¿Dónde? En la tierra. Por eso hay que cuidarla y preservarla. ¿Qué le vamos a presentar a Él? ¿Sobre qué va a reinar Él? ¿Sí? O sea, así yo tenga al final la concepción de que va a ser destruida, tengo 1000 años en los cuales se enfocaron. ¿Listo? Entonces, lo importante es hacerle las preguntas a la Biblia y preguntarnos, cuando ella habla del fin de los tiempos, ¿a qué se refiere? Y entonces ahí vamos a Isaías y leemos lo que nos dice y vamos a encontrar algo muy particular. No habla de una realidad llamada cielo. Habla de una nueva era de tiempo en la tierra. Y cuando vamos a los evangelios y Jesús les dice que antes de entrar al reino va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Pero si nosotros vamos con preconceptos, ¿en qué estamos pensando? En los cielos. Pero él está hablando de el reino, que es una realidad en los cielos, pero también en la tierra y para la tierra. Él va a venir a gobernar sobre la tierra. Esa es nuestra esperanza, de que reinaremos con Él, viviremos con Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Vamos a la Biblia a buscar afirmación de los conceptos que ya tenemos. Entonces, lo hemos graficado de esta manera, como si la Biblia fuera un gran rompecabezas, y cada pieza es importante. Es un gran rompecabezas de la multiforme gracia de Dios. Es una gran historia hermosa y preciosa. En ella tenemos drama, tenemos romance, tenemos aventura, tenemos
muchas cosas hermosas y preciosas, tenemos gozo, tenemos lágrimas, tenemos consolación, tenemos celebración. Y ahí está, ¿cierto? Todo lo que Dios quiere mostrar a través de su palabra. Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos muchas veces un preconcepto, cualquier parecido con Pac-Man es pura coincidencia. Tenemos un preconcepto y queremos encajar la Biblia en nuestro preconcepto. Pero entonces no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las piezas y las encajamos como se pueda y decimos, esta es la verdad, esto es lo que la Biblia dice. O sea, vamos a la Biblia para probar algo. Vamos a la Biblia para probar que yo tengo la razón. Y no vamos a la Biblia para buscar qué está diciendo el Padre. Y creamos estos preconceptos. Entonces, ¿qué hacemos? Usualmente, vemos a la Biblia como una serie ahí de fichas sueltas y vamos a comprobar algo. Entonces, cogemos cinta, ¿sí? Y tomamos las fichas tomamos las fichas del rompecabezas. Decimos, esta me sirve, si esta me sirve, la pongo acá. Esta, no, es que no sé cómo explicar esto, mejor no. Esta me sirve, sí, habla de lo que yo quiero. Ahora sí les voy a probar que tengo la razón. Y esta también me sirve. Esta no me cuadra con... No, mejor no. Tenemos problemas ahí. Me hacen preguntas y las preguntas son malas. Esta me sirve, sí. Listo. Miren, y ya. Esta es mi doctrina. Esta es la verdad absoluta. Esto es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que hemos venido haciendo con la Biblia por siglos. No la vemos como todo una gran historia, como una unidad, como una sola. La vemos como una serie de versículos sueltos. Y desafortunadamente, desde hace unos siglos, cuando colocaron los capítulos y los versículos que no estaban en el original, ¿sí? O sea, Dios no inspiró a los apóstoles y les decía, anota, primera de, ¿sí? O sea, versículo 3, tal cosa, no. Le colocamos versículos y capítulos y la dividimos todavía más. Y fuera de eso, enseñamos y nos enseñan a leerla así, dividida. Y nos enseñan a ir a la Biblia para buscar tener la razón. ¿Tú quieres encontrar la verdad? Consigue cinta, consigue una referencia bíblica o por Google y busca los versículos que apoyen tu teoría y únelos. Y así es como vamos a la Biblia muchas veces. Así es como yo he ido a ella muchas veces. Se me ocurre una idea, voy a ver. Sí, apoya mi idea. Qué bueno. Este versículo no lo apoya, pero este otro sí. Voy a usar este porque el otro no me sirve. ¿Sí? Y dejamos de verla como ¿qué? Una gran historia, o sea, un gran rompecabezas. Y le despojamos de su identidad, ¿cierto? La despojamos de su esencia. El día que a la Biblia se le agregaron versículos, el numerito de versículo, se le despojó de ser una gran historia. Ahora la vemos como una serie de frases, como quien coge un libro de refranes. Y no la leemos en su totalidad. No la leemos como leemos cualquier otro libro, que nos encarretamos y continuamos y dejamos el separador en la página. No, sí, leemos la porción que queremos y como queremos y en el orden que queremos. Es una aglomeración de versículos que prueban cosas. Y no vamos a la Biblia y le preguntamos muchas veces, ¿qué estás diciendo? Si yo empiezo a leer de Génesis a Apocalipsis, arrepintiéndome y dejando todo preconcepto a un lado, Padre, ¿cuál es la historia que tú quieres contar aquí?
Pero si cada quien tomamos versículos a nuestro antojo y los unimos a nuestro antojo, podemos comprobar lo que sea. O sea, yo bíblicamente, entre comillas, con este método, puedo comprobar que el suicidio es bíblico. Puedo comprobar que la poligamia es bíblica. Porque este método me funciona para todo. ¿Por qué? Porque este método me permite ignorar el resto del rompecabezas y tomar solo lo que me conviene. Muy bien. Ahora, muchas veces eso nos pasa y por eso es que muchas veces, al verlo de esa manera, escuchamos una enseñanza, escuchamos alguna, ¿cierto? Alguna predicación y demás, y mientras la estamos escuchando estamos pensando, pero tal versículo dice otra cosa, pero tal versículo dice esto. O sea, estamos en función de versículos de prueba para probar quién tiene la razón. Y nos perdemos de ver toda la historia que la Biblia narra, de Génesis a Apocalipsis, toda ella. Entonces por eso es que en estas enseñanzas yo les digo, no la saquen fuera de contexto, porque hace parte de ¿qué? De un todo. Entonces, si el pastor viene y predica una serie sobre el reino, entonces empezamos a decir, ya no cree en la guerra espiritual, ya no cree en la oración. No, es que hace parte de un todo, y todo tiene su tiempo y su momento. Entonces, vienen y predican acerca de cómo tener finanzas sanas. No, ahora solo nos importa el dinero. No, es que hace parte de ¿qué? De un todo. Pero si yo cada enseñanza la veo como el todo, pues claro, voy a tener mucho que criticar, y sobre todo con este método. Con este método yo puedo probar lo que quiera y decir que es bíblico, porque miren, todo eso está en la Biblia. ¿Estas fichas hacen parte del rompecabezas? ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Esto es lo que Dios quiere. Entonces a la final nos perdemos de la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Que Dios no puede ser encajonado, ¿cierto? Es el Dios del reino, es el Dios de la salvación, es el Dios de la redención, es el Dios, ¿cierto? De las batallas espirituales, porque la más grande batalla y guerra espiritual se libró en una cruz. Algunos dicen que fue la noche anterior, ¿cierto? Esa batalla por la humanidad. El Señor no puede ser encasillado. Es el Señor que es amor, pero también al que ama, disciplina. Es el Señor que es nuestro Padre, pero que azota a sus hijos. En Hebreos está. Sí, o sea, el Señor no puede ser encasillado, y eso es lo que hemos intentado hacer muchas veces, encasillarlo, con un solo propósito, darnos la razón. Entonces, vamos a la Biblia y encontramos en ella ley. Entonces algunos encuentran ley y cogen esa ficha y dicen, miren, todo es ¿qué? Ley. Todo es ley. La ley, los mandamientos, la ley. La ley es lo más importante. Y dejamos de ver que hace parte de ¿qué? De un todo, de una gran historia. Y otros van a la palabra y encuentran gracia. Y dicen, la gracia del Señor, la gracia, ¿cierto? La gracia preciosa, hermosa, preciosa gracia. ¿Y qué más importante, la ley o la gracia? O sea, todos hacen parte de. Si yo despojo a ese rompecabezas de la ley, queda incompleto porque es toda una gran historia, ¿cierto? Lo que me está mostrando es todo un gran panorama. Pero muchas veces hacemos lo de ir al bosque y quedarnos viendo un árbol. Entonces yo voy al bosque y me encuentro un árbol de mango y es de mango dulce. Entonces digo, wow, este bosque es de mango dulce. Pero resulta que a los 5 metros hay un naranjo. Entonces me dicen, no, pero hay un naranjo. No. Yo encontré este mango dulce. Todo este bosque debe de ser ¿de qué? De mango dulce. Porque yo estoy viendo ¿qué? El arbolito de mango dulce. ¿Tengo razón? Sí, en que este es un árbol de mango dulce. ¿Tengo razón en que todo es mango dulce? No. El que más a los 5 metros me está diciendo que el árbol es de naranjo, ¿tiene razón en que el árbol es de naranjo?
Sí, de naranjas, sí, ¿cierto? Entonces así hacemos muchas veces. Y nos perdemos de vista todo el bosque, todo el panorama de lo que Dios quiere hacer, la gran historia de Dios. Entonces otros van a la Biblia y encuentran el amor. Ay, Dios es amor, ¿cierto? Y nos ponemos románticos con el Señor y es que tú eres amor. ¿Y qué es lo más importante? El amor. ¿Por qué? Porque en 1 Juan 4:8b dice, Dios es amor, ¿cierto? Entonces no me hablen de nada más. Dios es amor. Oye, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. No. Dios es amor. Y ese es nuestro énfasis. Y he estado en los otros que dicen, no, pero el amor no es amor sin disciplina. El Señor es disciplina y quiere formarnos y disciplinarnos. Y el énfasis está en la formación y la disciplina. ¿Dios es amor? Sí. ¿Al que ama disciplina? Sí, o sea, una cosa no quita la otra. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros cogemos el rompecabezas y cuando encontramos una ficha, nosotros mismos decimos, ay no, entonces esta no me sirve. Cuando no, cada una tiene ¿qué? Su lugar y su momento en el gran plan de Dios. Salvación, que no se ve ahí, la blanquita. Entonces vamos y decimos, no, el Señor quiere salvarnos. ¿El Señor quiere salvarnos? Sí, definitivamente. ¿Sí? Quiere salvarnos, quiere redimirnos por medio de Jesús. ¿Y eso quita que quiera establecer su reino? No. Entonces van otros y dicen, no, el Señor solo quiere su reino. Y dejan de lado la salvación. Pero ¿hace parte de qué? Del todo, muy bien. Sanidad y milagros, y entonces hacen énfasis en sanidad y milagros, ¿cierto? Porque no se habla de eso casi, tenemos que hablar más de la sanidad y milagros, y creemos que por no mencionarlo, lo estamos obviando, y no es así. Hace parte de un gran plan, de un todo. Pablo pasó 3 años de día y de noche edificando la congregación en Éfeso, contándoles de todo el gran plan de Dios, para al final poder decirles, no he rehusado darles, en Hechos 20, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Pero lo dijo después de haber estado años, día y noche con ellos, dándoles a conocer ¿qué? Todo el consejo de Dios. En cambio aquí usualmente nos vemos una vez a la semana, los que hacen los discipulados un poquito más. Entonces, en una sola enseñanza no se puede abarcar todo el consejo de Dios. Entonces, otros hacen el énfasis en la guerra espiritual. Encuentran la ficha de la guerra espiritual. Y dicen, la guerra espiritual, esto lo es todo. Tenemos que hacer guerra. Ahora, ¿la Biblia menciona guerra espiritual? Claro. Sí, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lo que debemos preguntarnos es, cuando la Biblia me habla de eso, ¿me habla de lo que yo pienso que me habla? Sí, preguntas que debemos hacernos. Pero sí, ahí está, hay guerra espiritual. ¿Es el todo? No, es parte de justicia social. Entonces se levantan los de justicia social y dicen, pero es que ustedes mantienen allá haciendo guerra espiritual y orando, necesitamos ir a las comunidades, ayudar a las poblaciones necesitadas y demás. ¿Es eso cierto? Sí. ¿La Biblia lo insta? Sí. ¿Quita lo otro? No. Y ese es el problema muchas veces de nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, por causa de la cultura, miren, no es un asunto de religión, por causa de nuestra cultura a nivel de la tierra. Creemos que si mencionamos algo, lo otro ya no es importante, porque nuestra cultura es dualista. Entonces, si algo es importante, lo otro no lo es. Entonces, si yo vengo y les hablo de la oración, debe ser que no es importante las obras. Si yo vengo y les hablo de hacer obras, ay, me está dejando de lado la gracia. Si yo vengo y les hablo de gracia, ay, me está dejando de lado, ¿sí? Y no podemos pensar en esos términos excluyentes. El dualismo es excluyente. Y Jesús, el Padre, viene a unir todas las cosas en Jesús. Viene a armar el gran
rompecabezas. Por eso en Efesios 3:11 dice que todo lo hizo conforme al plan de las edades que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene a unir. Para unir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Otros hacen el énfasis en la iniquidad, como si la iniquidad lo fuera todo. La iniquidad es parte de un gran todo. ¿Por qué murió Jesús? Por iniquidades, por pecados, por enfermedades, por transgresiones. Entonces, ¿la iniquidad hace parte de? Sí, porque Jesús murió por eso. ¿Es el todo? No, muy bien. Otros van y sacan la ficha de la abundancia. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿la Biblia de qué habla? De abundancia, ¿cierto? ¿El Señor nos quiere prosperar? Definitivamente, o sea, es lo que dice en su escritura y se lo dijo a ciertas personas. ¿Pero hay desiertos? ¿Hay escasez? Sí, una cosa no quita la otra. Por eso Pablo, poniendo en orden las cosas, dice: he aprendido a contentarme, ¿cierto? Sea cual sea mi situación, en abundancia y también en la ficha de la escasez. Una cosa no quita la otra. Entonces el Señor da un mensaje de prosperidad. Entonces unos se levantan y dicen: sí, ven, ya están hablando de prosperidad y solo eso. No, una cosa no quita la otra. Cuando se ve todo el contexto. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros como ministros y líderes nos levantamos y proclamamos una sola pieza. Y no proclamamos todo lo demás, sino que proclamamos una sola pieza y hacemos de esto el todo de nuestro ministerio. Pero nosotros debemos ver esas piezas como parte de ¿qué? De la gran historia de Dios y llevar siempre a la gran historia de Dios. Entonces, si cualquiera viene y habla de guerra espiritual durante 3 meses, entonces van a decir: ya no creemos en lo otro, porque así estamos a veces condicionados, somos excluyentes. Si el pastor menciona una cosa, debe ser que ya no es la otra. Y es una manera de pensar. Y Jesús mismo luchó contra esta manera de clasificar las cosas. Cuando les dijo a los fariseos: es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Es necesario qué? Hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Todo es importante, pero hemos sido condicionados a pensar desde pequeños y durante siglos de una manera dualista, que es excluyente. Y no es un asunto religioso, es un asunto, lo recuerdo una vez más, de la educación, de la cultura que nos rodea y en la cual crecemos desde pequeños. Y entonces el problema surge cuando yo quiero hacer de este pedazo el todo. Y por eso es que pensamos en términos de ¿qué es más importante? ¿El pan o el evangelio? Fue la pregunta de hace 8 días, ¿recuerdan? Y todos empezaron a debatir. Fue muy interesante, muy hermoso. Pero no es una pregunta bíblica, es una pregunta gnóstica. ¿Qué es más importante? ¿El Padre o Jesús? Que una persona conozca al Padre o que conozca a Jesús. Si bien empezamos a argumentar y caemos en la pregunta. Eso es lo que hace el dualismo, es excluyente. ¿Sí? Y faltó mencionar el Espíritu Santo, no lo mencionó. ¿Sí ven? Somos excluyentes. Es nuestra manera de pensar. Algunos de ustedes tienen décadas pensando de esa manera. Yo, décadas pensando de esa manera, tenemos, porque es como nos enseña la cultura que nos rodea, de manera excluyente. ¿Qué es más importante, Israel o la iglesia? ¿Qué es más importante, la Biblia o el Espíritu? Sí, y empezamos a excluir.
Porque así pensamos muchas veces. Si algo es importante, entonces lo otro no es tan importante. Y el Señor no es excluyente, es incluyente. Por eso Él va a unir todas las cosas en Cristo Jesús. Porque en Él todo el rompecabezas se arma. Por eso es que en la plenitud de los tiempos Él ha revelado a su Hijo, después de haber hablado tanto tiempo por sus siervos y sus profetas. Porque en Jesús todo, cada pieza cae ¿dónde? En el lugar que le corresponde. Y una vez que al final el cuadro esté completo, va a entregar el reino al Dios y Padre, para que el Dios y Padre sea el todo en todos. Muy hermoso. Unidad. Y esta escatología también, entonces algunos hacen énfasis en el fin de los tiempos, ¿cierto? Y ese es su énfasis. Otros está Israel, entonces hacen énfasis en Israel y en la cultura hebrea. Nuestra énfasis debe estar en la cultura que Dios revela a través de su Biblia y que decidió revelarla a su pueblo hebreo. No en la cultura que después de tradición de hombres y demás, los hebreos han creado encima de la cultura que la Biblia revela. Y así, muchas otras cosas. Y Dios es tan hermoso y nos hacen perder de vista la multiforme sabiduría de Dios, las inescrutables riquezas de Jesucristo, que Él no puede ser encasillado, ¿cierto? Que encontramos una perla de gran precio y muchas veces pues la encontramos y nos parece tan valiosa que queremos compartirla con todo el mundo, ¿cierto? O sea, eso está en nuestra esencia. El problema es cuando la empezamos a compartir, pero decimos que es el todo. No, esto es lo realmente importante. Esto es lo realmente importante en la Biblia. No, es importante y no quiere decir que lo demás no sea ¿qué? Importante. Yo quito una pieza de un rompecabezas, ¿a quienes les ha pasado? Compran un rompecabezas, misteriosamente se pierde una ficha y cuando ya van llegando al final se dan cuenta, tienen armado todo y falta una ficha. De pronto el que llega no nota, pero uno lo ve ahí. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Y usted está completo? No, o sea, cada pieza es importante. Sí, Señor. Cada pieza es importante. Y las riquezas de Cristo son inescrutables, ¿cierto? Y cada vez vamos a encontrar más y más y más riqueza, hermosa riqueza, preciosa riqueza en la Escritura y en Él. Y todas esas piezas encajan en su gran plan, de Génesis a Apocalipsis, su gran historia. Entonces, nuestras vidas se condicionan a pensar de una manera excluyente, a separar nuestras vidas en cosas que son importantes y que no lo son. Esto divide nuestra manera de pensar y de vivir, pero es tan solo una consecuencia de lo que nuestra cultura nos ha heredado. Y por eso es que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo, para que Él sea el que nos forme, para que Él sea formado en nosotros. Entonces muchas veces perdemos de vista el gran plan de Dios por buscar beneficio personal. Entonces este vaso representa nuestras vidas. Es una sola, íntegra, preciosa y hermosa, como Dios la creó y la formó. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Somos una realidad preciosa, una unión preciosa de cielos y tierra, ¿cierto? No somos excluyentes. Tú no te puedes dividir. Eres uno solo. Y así nos formó Dios, íntegros. Pero vivimos vidas compartimentadas y desde pequeños se nos enseña. ¿Cómo se nos enseña incluso en nuestros hogares? ¿Cómo a veces nosotros lo hemos enseñado? Enseñamos que tú tienes tu vida privada. Tú tienes tu vida profesional, ya sea que estés trabajando o estudiando. Tú tienes tu vida familiar y tienes tu vida espiritual. Entonces se nos enseña que nosotros tenemos vida privada, tenemos vida profesional, tenemos vida familiar y tenemos vida espiritual. Y desde que estamos en nuestros hogares se nos enseña a actuar de ciertas maneras
de acuerdo a la vida que estamos viviendo en ese momento. Entonces, tú puedes hacer ciertas cosas, pero cuando vengan los invitados a la casa, no puedes hacerlo. En el colegio, usted puede hacer lo que quiera en su casa, pero aquí usted hace X, Y, Z. Y se nos enseña a vivir vidas compartimentadas, vidas diferentes. Entonces, usted puede ir a la congregación que quiera el fin de semana, pero usted aquí vino fue a trabajar y no va a traer aquí su religión al trabajo. Así que por favor me hace la doble contabilidad, así que por favor le dice mentiras al proveedor, así que por favor, porque es tu vida profesional. Y no tiene nada que ver con tu vida espiritual, porque estamos en un mundo materialista, cada quien crea su realidad y tú tienes una vida espiritual y yo te la respeto, pero esa vida no afecta ninguna otra área. Y nos enseñan a vivir vidas dobles, triples y mucho más. Entonces es como si viviéramos 4 vidas, por ponerlo de alguna manera, cuando Dios nos ha llamado a ser uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida privada es donde escondemos muchas veces nuestra cosmovisión y nuestros valores, pero en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra vida espiritual, nos comportamos y adquirimos la cultura del momento. Entonces, cuando yo estoy en el colegio o en el trabajo, tengo que ir con, si es en el colegio, con determinado uniforme, si es en el trabajo, ¿cierto?, con corbata y demás, o también hay trabajos donde hay un uniforme, y me comporto y tengo la cultura de mi trabajo. Llego a tiempo a mi trabajo, ¿por qué? Porque si no el jefe me regaña, porque si no, ¿cierto? Porque necesito el dinero y le estoy sirviendo al dinero. Pero cuando estoy por fuera del trabajo, llego tarde a las citas, llego tarde a los eventos, llego tarde a todo lado. ¿Por qué? Porque mi cosmovisión y mis valores no son de puntualidad. Pero me comporto puntual en las otras vidas que tengo. Soy muy puntual con mi vida profesional, en mis estudios y en mi trabajo. Me comporto de cierta manera en mi familia. Y con la vida espiritual tengo otra cultura y otros comportamientos. Entonces, por ejemplo, a la pastora no le gusta, ¿cierto?, las mujeres ahí con el escote profundo. Entonces, me toca buscar la blusa, esta que me sirve y me la pongo para que la pastora no me moleste. Pero cuando estoy entre semana y salgo del culto, admiren la obra maestra de Dios. Pasa en la vida, pasa en las películas. Y vivimos así, vidas compartimentadas. Entonces aquí los jóvenes es donde dicen, sí, nos obligan a no vivir, a no ser lo que somos. Yo quiero ser lo que yo soy, no quiero poner una máscara y demás. ¿Sabes algo? Lo que tú eres es horrible. Yo sé lo que yo soy, sí, lo que yo fui. Lo que sale del corazón, los malos pensamientos, las contiendas, las iras. Yo no quiero que los jóvenes sean lo que son, sino para que Cristo. Precisamente Cristo viene para mostrarnos, mira lo que tú eres realmente, ¿cierto? Horrible por causa del pecado, pero hay esperanza en Cristo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo te hace una nueva criatura. Entonces cuando un joven dice, yo estoy viviendo una vida doble, pues vive una vida en Cristo, una sola, sé íntegro. Pero no, queremos ser íntegramente malos. No, pastor, yo soy una porquería en la casa y en mi trabajo. Soy íntegro. Esa es una manera de verlo. Estás un paso más cerca de la verdad. Íntegramente malo. Eso no es lo que el Padre quiere para nosotros. Entonces al final se nos enseña a vivir vidas divididas, o para usar un término bíblico, se nos enseña a ser hipócritas. Mateo 23, 27 nos cuenta
Jesús hablando, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen como hermosos, en su vida pública no le hacen daño a nadie, alzan las manos, cantan, son hermosos y preciosos, somos hermosos y preciosos, bonitos y gorditos, muchachos, bonitos y gorditos, somos hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Él les dice que hipócritas. ¿A quiénes? A los fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque mostraban una cosa en su vida pública, pero eran otra en su vida privada. Y hasta que la vida privada no sea transformada por el poder del Espíritu Santo, no vas a ser íntegro. Vas a vivir vidas compartimentadas y vas a luchar con eso. Tenemos que aprender a ser la mejor versión, la versión que Dios soñó de nosotros mismos, en Cristo Jesús, porque Él es el que obra el querer como el hacer. La obra es de adentro hacia afuera y es con Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. ¿Listo? No es a punta de esfuerzo propio, es descansando en el poder, reconociendo el poder de Él y caminando en lo que Él muestra, tomando las decisiones que Él nos lleva a tomar, porque Él nos ha dado el poder y nos ha regresado nuestra voluntad, cuando antes éramos esclavos del pecado. Entonces, Él les dice hipócritas, y miren este insulto, porque hipócrita era una palabra griega y era una palabra para hablar de los actores griegos, grecorromanos, y se lo está diciendo a los hebreos, que están siendo colonizados por los griegos. O sea, era un insulto horrible. No solamente les está diciendo actores hipócritas, pues les está comparando ¿con quién? Con esos impíos, incircuncisos que vinieron a colonizarnos. Y esa palabra es muy interesante, la palabra hipócritas, que significa un actor o uno que interpreta un personaje que no es él. Uno que interpreta un personaje que no es él. Y nuestra cultura excluyente y dualista nos lleva a interpretar personajes que no somos nosotros. Y esta es una palabra muy fuerte. Ahora, la palabra actor tiene cierto glamour en algunos círculos y demás, pero es una palabra muy fuerte, porque interpreta ¿un qué? Un personaje que no es él y debe convencer a los demás de que él es eso, aunque no lo sea. Y entonces tenemos el ejemplo de Miley Cyrus, que ella actuó como Hannah Montana en Disney Channel durante más de 5 años, del 2006 al 2011, hizo películas, conciertos, hablando de valores, de la amistad, de la familia, ¿sí? Fue una serie de televisión muy bonita, los jóvenes, los padres viéndola y demás, los conciertos hablando acerca de la amistad, del amor y demás. Y luego, después de que ya terminó esa temporada de su trabajo en Disney Channel, decidió ingresar al mundo del rock and roll, y empezó a hacer conciertos, y empezó a salir semidesnuda, empezó a salir en un concierto donde se le restregó a un hombre y demás, empezó a hacer ciertos actos, y todo el mundo saltó y dijo, oigan, pero a esta ¿qué le pasó? ¿Cómo pudo haber cambiado? Porque todos la estaban viendo como ¿quién? Como Hannah Montana. ¿Y Hannah Montana qué era? Un personaje, pero lo vendió tan bien que muchos creyeron que esa era su vida. Y de alguna manera hay un clamor en nosotros por integridad. O sea, todo ese revuelo es porque en el fondo del corazón todos soñamos con vidas íntegras y por eso esperamos integridad en otros. Pero ella es una actriz y ella, después de todo el revuelo, dio una entrevista. Y entre las cosas que ella dijo fue, cuando yo estaba en Disney, solo estaba interpretando un personaje. Esa no soy yo. Yo no me he visto con pijamas de osito todo el día. Y cuando estoy en la tarima, haciendo mis conciertos de rock, esa no soy yo. Yo no ando en la calle restregándomele a todos los hombres. Es un
personaje que interpreto. Y eso, por eso Jesús usa esa palabra hipócritas, actores, porque han aprendido a ser un personaje en su vida pública, aunque en su vida privada sean otra cosa. Interesante. Bien. Y hay muchos actores cristianos. Han aprendido a actuar. Y por eso no vivimos lo que creemos. Porque hemos aprendido a actuar. Y eso es contra lo que Jesús más luchó en su ministerio. Miren que Él nunca atacó a una prostituta, a un recaudador de impuestos. Nunca les dijo, ustedes están traicionando su patria. Pero ¿saben a quiénes sí en público reprendía? A los hipócritas, a los actores. Ustedes dicen creer algo, pero viven otra cosa. Dicen que aman a Dios con todo su corazón, pero hacen otra cosa, roban y demás. Entonces, esto genera una serie de preguntas que merecen respuesta. Son preguntas para reflexionar, para anotar. ¿Listo? No son para responder en este momento. Son de esas preguntas que Dios nos deja para que nos inquieten y nos hagan reflexionar y regresar a Él. Porque muchos asistimos únicamente a los cultos y si se nos pide un tiempo extra, los pocos que asistimos a veces lo hacemos como si estuviéramos haciendo un favor. Agradezca que vine, pastor. Bueno, al pastor no se lo decimos, pero sí a otros. Yo por mucho tiempo estuve como monitor en la Escuela de Formación de Siervos. Escuela de Formación de Siervos. Y más de una vez me pasó con un estudiante que llegaba y nosotros le preguntábamos, oye, llegaste tarde, ¿estás bien? Yo no sé qué. Realmente interesados y buscándole como una solución. Y él lo respondía a uno, o ella, respondían, agradezca que vine. O sea, estaban haciéndole un favor al pastor, para que el pastor les dejara de molestar con que tomaran esa escuela. Pero delante del pastor, sí, ¿cómo vas en la escuela? Muy bien, pastor, no, súper edificante, súper bonita, todo muy especial, sí. ¿Por qué hacemos eso? Porque en nuestras casas muchas veces no promovemos una cosmovisión bíblica, pero promovemos los valores, pensamientos y la cultura del sistema de este mundo. Porque algunos instan a sus hijos a temprana edad a tener novios y novias. Cuando el noviazgo bíblicamente es el compromiso para casarse. Porque lo que nos mueve es la cultura a nuestro alrededor muchas veces. ¿Qué nos está moviendo muchas veces? Es que tienen que tener novios y novias. ¿Por qué? Porque sí, así es la vida. ¿Sí? O así es el sistema de este mundo y no nos lleva a hacernos preguntas. ¿Sí? O sea, a Dios no le dan miedo las preguntas. Lo que más quiere hacer Dios es preguntas y generarnos preguntas, porque esas preguntas nos van a llevar a las respuestas y nos van a llevar a Él, a la verdad. Y la verdad nos hace libres siempre. Preguntas, preguntas, preguntas. Los profetas iban a Israel y le hacían preguntas. Si Dios es Dios, ustedes ¿por qué no lo honran? Si Dios es su Padre, ¿por qué no le dan la honra que se merece? Preguntas. ¿Por qué algunos mienten en sus trabajos?
¿Por qué algunos nos pasábamos el semáforo en rojo? ¿Por qué algunos nos colamos en Transmilenio? ¿Por qué algunos, me ha pasado en la vida, pasa en las películas? La otra vez me monté en un taxi, tenía puesta alabanza, nos contaba de que asistía a determinada congregación, y cuando llegamos al sitio de nuestro destino, la planilla decía 8,000 y pico, y nos cobró 13,000. ¿Por qué pasan estas cosas? Preguntas. ¿Por qué algunos somos usureros? ¿Por qué algunos sobornamos o nos dejamos sobornar? Que me hicieron una recomendación de que leyera las preguntas incluyentemente para no sonar acá como el supra espiritual. Nada que ver, yo estoy en un camino delante del Señor. Y cada día me hago más preguntas. Y esas preguntas me llevan a buscarlo cada vez más a Él y a reconocer, wow, necesito más y más de Cristo en mi vida. ¿Por qué algunos no apoyamos la causa del reino de Dios con dinero? ¿Por qué no oramos por otros? ¿Por qué mientras les enseñamos a los jóvenes el valor de esperar, la hermosura del matrimonio, sí, ese acto profético de lo que es la unión de Cristo con la iglesia, esa unión de hombre y mujer hermosa y preciosa, porque en muchos hogares les decimos a los jóvenes, ay, pero no hay que ser tan exagerados? No, tenga su noviecito, tenga su noviecita, que no hay que ser tan exagerados. No, mijo, es que mejor es que tenga varias porque usted no sabe lo que le va a esperar en el matrimonio. No, usted tiene que probar antes. Tiene que probar antes porque si no se casa, ¿y qué tal le salga ahí una sorpresa? ¿Quién dice eso? La cultura. Y nos influencia y nos mete los dedos a la boca. El todo es que no te dejes embarazar y que no vayas a embarazar. Porque ¿qué nos mueve? Es pregunta abierta. ¿Qué nos mueve? Porque muchos pensamos que los hijos son una carga. Porque algún profesor dijo eso. ¿Y quién se lo dijo a él? No, alguna otra persona. Porque la sociedad lo dice. Los hijos son una carga. Y nos condicionan a que los hijos son una carga. Hasta ahora no he conocido a un padre que me diga que su hijo es una carga. No sé si existirán, me imagino. Espero que no. Cuando yo veo a mis hijos, lo último que pienso es que son una carga. Entonces, ¿quién nos dice eso? La cultura. ¿Y quién nos lo dice? Personas que hacen teorías y demás. Solteros usualmente. O que ni siquiera quieren casarse y demás. Y con esos preconceptos los quieren dar a los demás. Entonces, ¿los hijos son una carga? Es que es mucho dinero, es que... ¿Quién está hablando? ¿Qué dice Dios acerca de los hijos? ¿Qué son los hijos? ¿Son qué? Herencia de Dios. Tremendo. ¿Por qué venimos a veces y oramos, cantamos, nos aguantamos el culto, pero a la final no vivimos lo que creemos? A la final cobramos de más, a la final evadimos los impuestos, a la final le decimos a nuestros hijos, no hay que ser tan exagerados. Ay, ya los pusieron allá en iglesia infantil a que tienen que botar cosas de sus habitaciones y eso. Qué exagerados, qué retrógrados. ¿Qué les estamos comunicando a nuestros hijos? ¿Una cosmovisión bíblica global? ¿O les estamos enseñando a ser hipócritas?
Sí, sí, ve a la congregación, vamos a la congregación todos para llenar nuestra vida espiritual. ¿Cierto? Voy a llenar mi vida espiritual. Pero entre semana la realidad es otra. ¿Por qué tenemos excelentes profesionales y pésimos hijos? ¿Por qué tenemos excelentes profesionales y pésimos padres? ¿Por qué somos buenos con los amigos pero bestias con nuestros padres? Dualismo, ¿sí? Esas vidas de actores. Hemos aprendido a representar un personaje. Dile al que está a tu lado, no te sientas mal por esta. ¿Por qué llegamos a tiempo al trabajo y no a la congregación? Hoy comenzamos con 6 personas el servicio, así que no te sientas mal, no fuiste el único. Mejor dicho, siéntanse mal todos. Excepto los 6. ¿Por qué gastamos miles de pesos en comida chatarra, pero nos parece caro un seminario, un evento, una capacitación, un discipulado? ¿Y me toca pagar ese libro? Estamos haciendo favores. ¿Qué es lo que queremos? Llenar nuestra vida espiritual, calmar conciencia. Y la Biblia nos habla de que lo que Dios quiere es transformar toda nuestra vida en unidad. Toda. ¿Por qué tenemos tiempo para ir al cine pero no para tomar un discipulado? ¿Por qué podemos organizar nuestra agenda para lo que sea menos para ir a un encuentro de 1 o 2 días? ¿Por qué detestamos que en la congregación nos llamen a cuentas por decisiones personales o familiares o profesionales? Si una cosa no se toca con la otra, yo tengo mi vida profesional y no se toca con mi vida ¿qué? Espiritual, porque así nos han enseñado. ¿Por qué el pastor está hablando de finanzas? Eso debería hacerlo un economista por allá en un hotel, no el pastor en la congregación, donde solamente podemos hablar de lo espiritual, porque hemos dividido lo espiritual y lo hemos colocado de manera dualista en una sola área de nuestra vida. ¿Por qué si a mi jefe no le importa a qué iglesia voy, al pastor le importa cómo trabajo? Si lo hago con excelencia o no, si estoy mintiendo o no, si estoy llevando doble contabilidad o no, si me estoy copiando en los parciales o no. ¿Eso qué importa? Mi vida espiritual está bien. Yo me encargaré de mi vida profesional. Mi vida familiar es mi problema. Como yo crié a mis hijos es mi problema. ¿Para qué la escuela de padres que van a hacer? ¡Qué absurdo! No se la pierdan. 4 de julio en la tarde. ¿Por qué se meten en mi matrimonio si eso es mi vida privada y familiar? Preguntas. Y hay una frase muy famosa que dice, eso de la fe y Dios es bueno para el fin de semana, pero entre semana la realidad es otra. Hipocritaclio. ¿Ese nombre es inventado? No lo vayan a buscar. Filósofo Hipocritaclio. No, muchas veces, para yo encontrar a ese filósofo, muchas veces me ha tocado sacar un espejo. Dios nos está generando constantemente preguntas. Todos los días hay preguntas que debemos responder, sino que usualmente preferimos ignorarlas. ¿Por qué puedo cantar que Él sea el Señor de toda mi vida? Pero realmente lo he hecho el Señor de las 3 horas del servicio el domingo. Y agradezca si voy al evento ese que se viene.
es el Señor de toda mi vida, pero facturo según una expresión muy popular, ¿cierto? Le cobramos según él, según la persona. Dejémoslo ahí, es un dicho colombiano. Cobramos según la persona. Entonces a este le cobro algo, a este le cobro más, porque se nota que tiene más. No permitimos que nuestras vidas sean afectadas. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos nuestras vidas y vivimos de lunes a domingo una vida privada, una vida profesional, una vida familiar. Y en los eventos, llámense cultos o encuentros y demás, vivimos la vida espiritual. Entonces se nos enseña a representar un personaje. Y muchas veces, luego es cuando nos preguntamos, ¿pero por qué tal persona hizo lo que hizo? Entonces la jovencita va y se novia. ¿Por qué? Porque está representando un personaje. O sea, su vida no está rendida a Jesús y no se le ha enseñado o no ha querido aprender la cosmovisión bíblica. Va y queda embarazada. Ay, pero ¿cómo? Si aquí ella oraba y levantaba las manos. Sí, vamos a empezar a hacer estatuillas del Oscar para que nos den. Porque ¿qué estaban haciendo? Representando un personaje. Y Dios quiere ser el Señor, y es el Señor, quiere manifestar esa realidad del Señor en toda nuestra vida como una sola. Que seamos íntegros en Él. No íntegros a lo malo. Sí, yo soy íntegro. Trato mal a mi jefe, trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos, trato mal al pastor. Que yo soy íntegro. De una sola pieza. Yo no me dejo de nadie, ni en mi trabajo, ni en la casa, ni en la congregación. Íntegro. Entonces se nos enseña a representar personajes que no podemos dejar que nuestra vida privada afecte nuestra vida profesional. Entonces lo que pasó en su casa es su problema. Usted aquí se le paga para trabajar. Que no podemos dejar que lo que pase en nuestra familia afecte nuestra vida profesional, porque a veces invertimos también los valores y le damos una mayor prominencia a nuestra vida profesional, porque ¿de qué va a vivir la familia? Entonces toca trabajar, 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 y muchos dejan a un lado ¿qué? Sus familias, y luego se preguntan por qué la esposa ya no lo reconoce y por qué, ¿cierto?, sus hijos están tan alejados, porque no ha pasado tiempo con ellos, porque está cultivando ¿qué? Su vida profesional. Y así vivimos vidas divididas, y la Escritura nos habla de ser ¿qué? Íntegros. Sí, sé un excelente sé excelente profesional, sé excelente padre, sé excelente esposo, sé excelente hijo de Dios en todas esas áreas. Sé excelente cuando estés solo en el cuarto, no estén ni tu esposa ni tus hijos y estés frente al computador. Sé excelente en todas las áreas de tu vida, en todos los momentos. Sé excelente cuando estés en el Transmilenio, sé excelente cuando estés en el carro. Y como no estás, el que está delante en el carro no es el pastor, lo puedes cerrar, pero si fuera el pastor seguro no lo cerrarías de una manera tan brutal. No empujarías en Transmilenio, permiso, la ley del más fuerte y demás. Vidas divididas. Entonces, no podemos dejar que nuestra vida profesional afecte nuestra vida familiar, así es como nos enseñan, ¿cierto? Estas áreas de nuestra vida no se tocan. Y por eso es que muchas veces tenemos muchos creyentes pero pocos discípulos, muchos creyentes pero pocos hijos de Dios, que transformen donde quiera que estén. Que sí, que sea el que tiene música de alabanza, ¿cierto? Cuenta a qué congregación va y demás, y cobra lo justo, íntegro. Hay muchos actores y pocos hijos de Dios. Hay muchos que están representando un papel para calmar su conciencia. Muchos cambian de religión y no de cosmovisión. No cambia toda nuestra vida. Porque creemos que lo único que se requiere es creer las cosas correctas en mi área espiritual. ¿No han escuchado esta expresión?
con que mi relación personal con Dios esté bien, no me importa lo que digan los demás. Dualismo, excluyente. Si tu relación personal con Dios está bien, toda tu vida está bien. O sea, una cosa no quita la otra. Si estás mintiendo, si estás sobornando, si estás haciendo X, Y cosa, tu relación personal con Él no está bien. Por mucho que dediques todos los días el tiempo para orar, leer y cantar. Esa no es tu relación personal. Tu relación personal es con un Dios vivo que está contigo 24/7. Entonces, por eso todo lo que tú haces hace parte de tu relación personal. Pero no, mientras mi relación personal con Dios esté bien, yo puedo hacer lo que quiera en las otras áreas de mi vida. Jesús no viene a reinar únicamente sobre nuestra vida espiritual, o sea, viene a reinar sobre todo nuestro ser. Y muchas veces le abrimos nuestro corazón en nuestra área espiritual, en nuestra vida espiritual. Y cambiamos de religión. Y Señor, sé el Señor de mi vida, transforma como canto, transforma como oro, leo la Biblia, ¿sí? Transforma la vida ¿qué? Espiritual. Pero ¿cómo soy un profesional? ¿Cómo me gano las cosas? ¿Cómo soy con mi familia? ¿Y cómo soy en privado? Con que el pastor no se entere está bien. Porque eso no afecta a mi vida espiritual. Y vivimos vidas que divididas, casi que esquizofrénicas. Somos uno, según donde estemos. Cambiamos de religión, pero no de mente. Pero hay esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús, ¿cierto? Cristo, Dios, Él quiere, Él trae estas cosas y las saca a luz, porque la verdad siempre nos hace libres. Él trae estas cosas y las saca a luz en mi vida para que yo pueda generarme preguntas y decir, wow, te necesito, Señor. No me había dado cuenta de lo que la cultura de este mundo me ha enseñado durante décadas. Yo quiero vivir conforme a tu realidad y todo esto nos debe llevar a vivir conforme a su realidad. El mundo espera de nosotros que seamos íntegros y a veces espera más de nosotros que lo que nosotros mismos esperamos. ¿Por qué un pastor cae y en todos los medios de comunicación lo sacan? Porque se espera que sea íntegro. El mundo espera muchas veces más de nosotros que nosotros mismos esperamos de nosotros. Porque en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras casas, a veces nos han dicho la frase de ¿y usted no es cristiano? O sea, el mundo, y nos lo dicen personas que ni siquiera nada que ver, pero el mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime por eso. Y por eso cuando el mundo se rebota y los medios de comunicación se rebotan en contra de un pastor, es la creación gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, no de los actores cristianos. Y hay esperanza en Él. Y por esta causa, de esta manera de ver las cosas, es que pasamos el resto de la semana viviendo como impíos muchas veces, o simplemente indiferentes. No le hacemos mal a nadie, pero tampoco procuramos extender el reino, ¿sí? Eso es los domingos y en los eventos. Y somos indiferentes a las necesidades que hay a nuestro alrededor algunas veces. ¿Y por qué? Todo parte de esta manera de ver el mundo, de la cosmovisión. En Romanos 12, 1 al 2, Pablo le dice a los romanos: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Les pido por las misericordias de Dios que presenten sus espíritus porque es lo único que importa. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? A ver, toca al que está a tu lado. Tócalo y dile: este es tu cuerpo. Revelación fresca, muy bien.
Si ven cómo los apóstoles, o sea, ustedes no vamos a volver a leer el Nuevo Testamento de la misma manera. Porque cuando cada vez que vayamos al Nuevo Testamento hay una palabra que va a resaltar. Cuerpo. Por mucho tiempo la palabra que ha resaltado es espíritu, porque es la cosmovisión que muchas veces vamos a la Biblia. Y una no quita la otra. ¿Es importante lo espiritual, el espíritu? Claro que sí. ¿Es importante lo material? Claro que sí. Dios es incluyente. Pero a veces pasamos de vista estas pequeñas cosas. Pablo está hablando de cuerpos. ¿Por qué? Porque los gnósticos contra los que luchaba decían que el cuerpo no tenía valor, que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, siempre y cuando tuvieras una relación personal con Dios. No importa lo que tú hagas en tu trabajo. Dios comprende, Dios comprende. Dios sabe que si haces lo correcto y te echan, pues no va a querer que tu familia aguante hambre. Entonces Dios comprende. Sigue mintiendo, sigue engañando, sigue robando. Dios entiende. Igual eso no afecta a tu relación personal con Dios. Igual todos somos pecadores. Igual, mira, ¿te quieres que te muestre que tú puedes hacer esas cosas? Mira. Sí, aquí este versículo y este y los uní aquí. Y mira, sí, Dios comprende. Y nos perdemos de vista el gran panorama. Y esto es hermoso, miren lo que dice: presenten sus cuerpos como que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sean transformados por medio de ¿qué? La renovación de su entendimiento. Wow. Dile al que está a tu lado, míralo, míralo en serio, míralo. Y dile, haciendo tú así, mira, Dios nos quiere transformar aquí y acá. Una cosa no quita la otra. Darrell Miller dice en sus conferencias y libros: hay muchos cristianos de corazón, pero ateos de mente. Porque las decisiones que toman y cómo piensan y lo que hacen con sus vidas muestra que no creen en Él. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos quiere llevar a ser íntegros. Entonces, Él quiere que seamos de una sola pieza y que empecemos a ver nuestras vidas como una sola pieza. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que todo ¿qué? Su ser sea preservado ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un momento, ¿qué? Que todo nuestro ser sea guardado como irreprensible. Y todo nuestro ser es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Uno solo. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué dice? No. Asegúrense de que su vida espiritual esté bien para cuando venga Jesús. Que los coja haciendo cosas espirituales. No, dice todo su ser, porque toda su vida, todo su ser, todo su cuerpo, su alma y su espíritu, sea ¿qué? Guardado como irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no puede ser, ¿qué? Reprendido. Que no se le puede apuntar y señalar. ¿Qué es irreprensible? Cuando una persona es intachable. Cuando llega una persona y tú le quieres decir no a algo y no encuentras cómo. Dices, ve, no hay razón para decir que no. Porque, ¿cómo es la persona? Intachable. ¿Y qué está diciendo aquí? Que todo su ser, espíritu,
alma y cuerpo. Toca que está a tu lado otra vez. Hazle así, tócalo, sacúdelo un poco. Dile todo tu ser. A ver, dile todo tu ser y sacúdelo. Te doy permiso. Sacúdelo. Todo tu ser. Sea intachable. O sea, que tengan que inventar de ti. Que en tu trabajo tengan que inventar de ti. Porque tú estás ahí antes de la hora de entrada. Y tengan que inventar de ti porque tú lo haces con excelencia. Porque tú eres un excelente jefe. Tienes todo en regla. Estás buscando avanzar y avanzar cada vez más tu empresa. Y para señalarte tienen que inventar. No tienen que decir, ay, pero es que ella ayer hizo esto. Ay, pero es que hoy hizo tal cosa. Sino que tengan que recurrir a tu pasado o inventar. Porque sí, podemos tener un pasado, pero Dios nos da la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas. Amén. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Que en Él, ay, no lo he hecho bien hasta este momento. Entonces ¿saben qué hacemos nosotros? Bueno, como ya la embarré, pues ya metí el pie y metamos todo. Entonces ya la embarré, ¿sí? Entonces la niña, pues ya la embarré, ya me dejé tocar de mi novio, entonces pues que ya hagamos de todo. Que ya qué. Y así pensamos. Y Dios nos dice, no, hay una oportunidad para ti. O sea, nunca es tarde. Mira a ver si el que está a tu lado está respirando. Mira a ver si está respirando, por favor, míralo. ¿Sí está respirando? Entonces hay esperanza. Hay esperanza para mí, gracias. Gracias, Padre, que hay esperanza para mí. De que si ayer hice las cosas mal, no tengo por qué hacerlas mal hoy y no tengo por qué hacerlas mal mañana. Hay esperanza para mí. Sí, hay consecuencias por mis acciones, debo afrontarlas y demás, pero hay esperanza en Él de hacer las cosas como Él manda. Entonces Él quiere llenarnos con Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. Por eso a los Gálatas Pablo les dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, en todo su ser, no en una sola área, en todo su ser. Nosotros somos los que hemos dividido el ser. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, muy interesante, lo que ahora vivo en mi vida espiritual, ¿no? Lo que ahora vivo en mi cuerpo. ¿Y quién utiliza aquí? ¿Quién lleva su cuerpo para trabajar? ¿Quién lleva su cuerpo a sus casas? Cuando está con su familia, ¿quién lleva su cuerpo? Sí, o sea, cada uno lleva su cuerpo, dejan su cuerpo y van en espíritu. O sea, ¿quiénes llevan, para dónde llevan ustedes su cuerpo? Para todo lado, ¿cierto? O sea, no lo dejan. Entonces, ¿en el trabajo llevan sus cuerpos? Cuando van de camino a Transmilenio a coger el transporte masivo, ¿llevan su cuerpo? ¿Sí, seguros? Ahora, ¿llevan sus cuerpos? ¿Y también sus mentes? Sí, ojo. Hágale hacia que está al su lado. Lo que ahora vivo en el cuerpo, y yo que vivo en el cuerpo, todo, desde que me levanto hasta que me acuesto, mientras descanso, todo lo estoy viviendo ¿en qué? Con mi ser, ¿cierto? Que es cuerpo, alma y espíritu. Una cosa no quita la otra. Somos seres integrales. Somos esa unión perfecta y hermosa de cielos y tierra. Que somos cuerpo, alma y espíritu. Sí, somos esa unión preciosa de Dios. Por eso es que Él nos considera su obra maestra. Y dice, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿en quién? En Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este es el concepto bíblico de espiritualidad. Que yo, cambiando el pañal de mi hijo, es un acto espiritual. Si lo hago por quién y para quién.
por el Señor y para el Señor. Porque en Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagan, háganlo ¿qué? De corazón, como para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres. Entonces, una madre que está cambiando el pañal de su hijo, ¿está haciendo un acto espiritual? ¿Un acto de adoración? Sí, si lo hace como para el Señor. Y no, ay, otra vez me tocó cambiar a este mocoso. No he conocido madres ni padres así. Me cuentan que existen. Gracias a Dios son pocos porque hasta ahora no he encontrado ni uno solo. En el Transmilenio, si lo hago como para Dios y no para los hombres, o si estoy empujando codazos, la ley del más fuerte y tengo una cita y ¡pah! Y la patada. No, ahí no estás adorando. La espiritualidad bíblica es que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en donde quiera que estés, tienes la oportunidad de realizar adoración a Él, en todo momento, en todo lugar. ¿Y cómo lo adoro ahí? Pongo los audífonos con la alabanza de Marcos mientras estoy empujando a las personas, no. Me pongo los audífonos y escucho la música mientras estoy mirándole ahí, aprovechando el escote de la niña que está ahí adelante. No. Con audífonos o sin audífonos, con música o sin música. Que tú seas íntegro de una sola pieza, ese es el acto de adoración. Que seas ese hijo de Dios en todo momento y en todo lugar. Mientras estudio, lo adoro. Mientras juego, lo adoro. Porque lo hago como para Él y no para los hombres. Entonces, ¿puedo adorar a Dios jugando fútbol? Sí. Pero si empiezas a insultar a tus compañeros, insultar a todos, insultar a tirar el balón para todos lados, o sea, pateando las cosas y pateando incluso la cancha, pateando a tus compañeros, pues eso no es un acto de adoración. Es ser excelentes con lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, por eso yo puedo incluso limpiar un sanitario y ese acto puede ser un acto. Miren esto tan chévere. Miren. Miren esto que tengo en la mano. ¿Sí ven? Se me distraen allá. El pastor no les está llamando a ustedes. Yo puedo limpiar un inodoro, pero si lo hago con excelencia como para el Señor y no para los hombres, tiene tanto olor fragante delante de Dios como una oración, como una canción. Pero así no se nos enseña a vivir, entonces nos cuesta trabajo. Entonces, ay, el pastor tiene un trabajo más espiritual que el mío. Ay, a Jorge le tocó compartir la palabra y es más espiritual que a mí, que me toca presentar este informe en el trabajo. Y porque se nos ha dividido y es la cultura la que lo ha hecho, y eso es lo que Dios quiere venir a decirte hoy. Tú no eres dividido, eres uno solo, y a mí me complace lo que haces cuando lo haces para mí, como yo te diseñé. Cuando eres esa hija que yo diseñé, cuando eres ese padre que yo diseñé, cuando eres ese esposo amoroso y que muere por ella que yo diseñé, cuando eres esa esposa hermosa y sumisa que yo diseñé. Cuando todos hacen aquello que va con mi diseño. Cuando tú presentas ese informe, cuando tú le dices al de la caja, me diste mal las vueltas, tómalas. Cuando tú dices, oye, no me diste la factura. Cuando tú haces esos actos, por muy insignificantes que tú creas que sean, y no se ven como el pastor enseñando y demás, ¿sabes algo? Esos actos a veces tienen más valor para mí, porque hay muchos que enseñan mi palabra, pero no la viven. Y son pastores y profetas y demás. Y por eso al final de los tiempos me van a decir, predicamos e hicimos cosas en tu nombre, y yo les voy a tener que decir, nunca los conocí, porque fueron hipócritas, hicieron muy bien su papel, pero nunca los conocí. Y a otro les va a decir, por cuanto me cediste el puesto en el bus, por cuanto te pedí una moneda y me diste un mercado, por cuanto
necesitaba un vaso de agua y me lo diste en la calle. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, la adoración, Dios está pendiente de todo. No está pendiente ahora, y ahora que yo diga al final y amén, ¡chum! Se cerró las puertas espirituales. ¿Sí? Se va la luz de este lugar y de nosotros. Ya. Él está pendiente de todo. Él está pendiente de que ahora, si se te está haciendo tarde, el pastor se demora mucho, no salgas y digas, ay, se nos está haciendo tarde, y empiecen a pelear. Y las salidas familiares, lo importante de las salidas familiares, ¿saben qué es? Estar juntos. El lugar donde van es lo de menos. Todo, hagámoslo, sí, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Este versículo, mi esposa me lo repitió por tanto tiempo, desde antes de que fuéramos esposos, y yo no lo comprendía del todo, no lo vivía, no lo entendía. Y el Señor es hermoso porque es todo. Pero nuestras vidas, como a veces son divididas, decimos, pero ¿cómo voy a limpiar un baño para el Señor? Sí, porque todo lo estás haciendo en su presencia, porque Él habita en ti, tú eres el templo. Entonces, donde quiera que tú estás llevando el templo, el altar, todo para adorarlo a Él. Qué hermoso, ¿no les parece?